La identidad de Lucas siempre estuvo envuelta en cierto misterio. A diferencia de otros autores del Nuevo Testamento, como Pedro y Juan, él nunca se menciona a sí mismo directamente en sus escritos, y no hay muchas referencias a él hechas por otros apóstoles. Sin embargo, sabemos que fue uno de los escritores más influyentes de la fe cristiana, siendo responsable del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, que juntos conforman casi un tercio del Nuevo Testamento. Aunque no fue uno de los 12 discípulos originales, su contribución a la historia cristiana es incalculable, pues no solo registró la vida y las enseñanzas de Jesús, sino también la expansión del cristianismo después de la resurrección. Hoy conocerás todos los detalles de esta historia, por lo que, si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y vamos con el video. La historia de Lucas comienza en un entorno culturalmente rico y diverso. Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos sobre su lugar de nacimiento, la tradición cristiana indica que habría nacido en Antioquía de Siria, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Antioquía no solo era un centro comercial y político, sino también un gran polo intelectual del Imperio Romano, albergando filósofos, médicos y eruditos de diversas áreas. La ciudad era conocida por su población diversa, compuesta por judíos, griegos y romanos, lo que probablemente le proporcionó a Lucas una educación cosmopolita, haciéndolo fluido tanto en el pensamiento griego como en las escrituras judías. Lo que diferencia a Lucas de otros autores del Nuevo Testamento es su formación como médico, algo poco común entre los seguidores de Cristo de aquella época. Pablo lo llama el médico amado, Colosenses 4:16, lo que indica que no solo ejercía la profesión, sino que también era respetado entre los hermanos en la fe. En el mundo greco-romano, la práctica de la medicina requería un alto nivel de conocimiento, incluyendo el estudio de la anatomía, la botánica e incluso la filosofía. Para convertirse en médico, Lucas habría pasado por un largo periodo de aprendizaje, posiblemente en alguna escuela de medicina renombrada como las de Alejandría o Tarso. Esta formación le permitió desarrollar una mirada clínica y precisa, lo que se refleja en su escritura detallada y en el énfasis en las curaciones y milagros de Jesús. Su evangelio contiene descripciones médicas que no aparecen en los otros evangelios, como cuando menciona que el sudor de Jesús en Getsemaní era como gotas de sangre. Lucas 22:44. Un fenómeno raro llamado hematidrosis, causado por estrés extremo. La educación griega de Lucas también tuvo un impacto profundo en su manera de relatar los eventos del cristianismo primitivo. Escribía en un griego elegante y refinado, muy diferente del estilo más simple y semítico de Mateo o Marcos. Su escritura recuerda a la de historiadores clásicos como Heródoto y Tucídides, demostrando una meticulosa preocupación por la organización de los hechos y la credibilidad de las fuentes. Desde el inicio de su evangelio, deja claro que su enfoque se basa en una investigación rigurosa con el objetivo de proporcionar un relato ordenado y confiable. Lucas 1:1-4. Esta postura lo distingue como uno de los primeros historiadores cristianos, preocupado no solo por la fe, sino también por la precisión de los eventos. Otro punto que hace de Lucas una figura singular en el Nuevo Testamento es su probable ascendencia gentil. A diferencia de Mateo, Juan o Pedro, que eran judíos y escribían para un público mayoritariamente hebreo, Lucas parece provenir de un contexto no judío. En Colosenses 4:10-14,
Pablo menciona a algunos compañeros que son de la circuncisión, es decir, judíos convertidos al cristianismo. Sin embargo, Lucas aparece aparte de esta lista, lo que sugiere que era gentil. Si esta suposición es correcta, él fue el único autor gentil del Nuevo Testamento, lo que explica su enfoque universalista del Evangelio. Su relato enfatiza que Jesús vino a salvar no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, y por eso da gran importancia a personajes normalmente marginados, como los samaritanos, los pobres y las mujeres. Su origen gentil también tuvo un impacto significativo en la iglesia primitiva. Como alguien que no formaba parte de la descendencia de Israel, Lucas era un símbolo de la nueva era, inaugurada por Cristo, en la que la salvación sería accesible para todos. Su proximidad con Pablo, el apóstol de los gentiles, refuerza esta conexión. Acompañó a Pablo en sus misiones por el mundo grecorromano, presenció la resistencia de los judíos al Evangelio y vio cómo el mensaje de Cristo encontró espacio entre los paganos. Este contexto lo llevó a relatar en el libro de Hechos eventos que demuestran la inclusión de los gentiles en la fe cristiana, como la conversión del centurión, Cornelio, Hechos 10, y el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles decidieron que los gentiles no necesitaban seguir todas las tradiciones judías para ser salvos. Hechos 15. La combinación de su formación médica, su educación griega y su ascendencia gentil hizo de Lucas un evangelista único, capaz de presentar el mensaje de Cristo de manera clara y convincente para un público más amplio. No solo registró los eventos de la vida de Jesús, sino que también documentó el crecimiento del cristianismo, convirtiéndose en uno de los más importantes cronistas de la fe. La resurrección continúa a través de la Iglesia y del poder del Espíritu Santo. En su Evangelio, él demostró que Cristo era el Salvador del mundo. En Hechos, revela cómo esta salvación comenzó a ser proclamada, expandiéndose desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Uno de los aspectos más notables del libro de Hechos es el papel central del Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos es evidente que la propagación del Evangelio no sería posible sin la acción directa del Espíritu. En el día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, los discípulos reunidos en Jerusalén reciben al Espíritu Santo con lenguas como de fuego, y Pedro pronuncia un poderoso discurso que resulta en la conversión de unas 3,000 personas. Este momento no solo marca el inicio de la iglesia primitiva, sino también una nueva era en la historia de la salvación, en la cual la presencia de Dios ya no está restringida al templo, sino que habita en los creyentes. El Espíritu Santo es mostrado por Lucas como el verdadero conductor de la misión apostólica, guiando a los discípulos, capacitándolos con dones espirituales y obrando milagros a través de ellos. Es él quien fortalece a Pedro para sanar a un paralítico en la puerta del templo, quien da valentía a Esteban para predicar ante el Sanedrín, y quien dirige a Felipe para evangelizar al eunuco etíope, abriendo las puertas del Evangelio a otras naciones. Con el avance del cristianismo, la iglesia primitiva comenzó a enfrentar desafíos internos y externos. Internamente surgió la necesidad de organización, y los apóstoles eligieron a 7 diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, para ayudar en la administración de bienes y en el cuidado de los necesitados. Externamente, la persecución se intensificó. Los líderes religiosos judíos, molestos por el crecimiento del movimiento cristiano, comenzaron a encarcelar y azotar a los discípulos, prohibiéndoles predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, lejos de detener la propagación del Evangelio,
La persecución solo impulsó a los cristianos a llevar el mensaje a otras regiones. En medio de este escenario turbulento, ocurrió uno de los eventos más impactantes registrados por Lucas: el martirio de Esteban. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, destacó por su sabiduría y valentía al defender el Evangelio ante el Sanedrín. En Hechos 7, pronunció un discurso poderoso, recapitulando la historia de Israel y mostrando cómo los líderes judíos siempre habían resistido la voluntad de Dios. Su acusación de que los miembros del Sanedrín habían traicionado y asesinado al justo, Jesús Cristo, los enfureció. Llenos de ira, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Mientras moría, Esteban hizo una oración similar a la de Jesús en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60, demostrando un corazón lleno de perdón y gracia. Lucas registra que, antes de morir, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Un detalle significativo, pues sugiere que Cristo, quien usualmente es descrito como sentado a la derecha de Dios, se levantó para recibir a su primer mártir. La muerte de Esteban no fue un evento aislado, marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Fue en este momento cuando entró en escena uno de los personajes más influyentes del cristianismo: Saulo de Tarso. Lucas menciona que Saulo estaba presente en el apedreamiento de Esteban, guardando las vestiduras de quienes lo mataban. Hechos 7:58. Este joven fariseo, celoso de la ley y enemigo declarado de los seguidores de Cristo, inició una feroz persecución contra la Iglesia, encarcelando y torturando a cristianos. Sin embargo, en uno de los acontecimientos más extraordinarios registrados en Hechos, este mismo perseguidor se convertiría en el mayor misionero de la historia cristiana. La conversión de Saulo ocurrió de manera dramática en el camino a Damasco. Mientras viajaba para arrestar a cristianos en esa ciudad, una luz intensa lo envolvió y cayó al suelo. Una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Ciego y aturdido, Saulo tuvo que ser guiado por sus compañeros hasta Damasco, donde permaneció sin ver, comer ni beber durante 3 días. Entonces, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, ordenándole que fuera hasta Saulo para restaurar su visión. Al principio reacio, pues conocía la reputación violenta de Saulo, Ananías obedeció, impuso las manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y fue bautizado, convirtiéndose en un hombre nuevo. A partir de ese momento, Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, se convirtió en el mayor propagador del Evangelio entre los gentiles. Viajó por diversas ciudades, fundó iglesias, enfrentó persecuciones y escribió gran parte del Nuevo Testamento. En medio de todo esto, Lucas se convirtió en su compañero de ministerio y cronista de los acontecimientos que revolucionaron el mundo. El libro de Hechos, por lo tanto, no es solo un relato histórico de la Iglesia primitiva, sino un testimonio de la acción del Espíritu Santo, de la expansión de la fe cristiana y de la transformación radical que el Evangelio opera en la vida de las personas. Lucas nos muestra que el crecimiento de la Iglesia no ocurrió sin desafíos, pero que, incluso en medio de la persecución, el mensaje de Cristo siguió avanzando, rompiendo barreras culturales, geográficas y espirituales. El destino de Lucas después de la muerte
de Pablo es uno de los grandes misterios del cristianismo primitivo. El Nuevo Testamento no proporciona información directa sobre lo que ocurrió con él después de la ejecución de su gran amigo y compañero de ministerio, dejando espacio para diversas teorías y tradiciones sobre sus últimos años de vida. Se sabe que Lucas fue un seguidor fiel de Pablo hasta el final, pues en su última carta, escrita desde la prisión en Roma, el apóstol menciona con tristeza que todos lo habían abandonado, excepto Lucas, 2 Timoteo 4:11. Sin embargo, lo que sucedió con él después de la decapitación de Pablo sigue siendo incierto. Algunas tradiciones afirman que Lucas continuó su labor misionera, predicando y consolidando iglesias en diversas regiones del mundo greco-romano. Una de las teorías más aceptadas sugiere que se trasladó a Acaya, en Grecia, donde habría continuado evangelizando hasta el final de su vida. Otras tradiciones indican que pudo haber viajado a Bitinia, en la actual Turquía, donde su influencia misionera fue significativa. La forma en que murió Lucas también es un enigma. Algunos relatos dicen que murió de vejez, mientras que otros afirman que fue ahorcado por su fe. Sea cual sea la verdad, su legado sigue siendo inmenso. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia completa de Lucas? ¿Qué parte te sorprendió más? Déjame tu comentario aquí abajo. Y, si te gustan las historias bíblicas detalladas y llenas de curiosidades como esta, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Bendiciones.